Bueno, vamos a resolver este pequeño problemita que tienen acá los chicos en las Olimpiadas de Física del año pasado, que es el problema número 3. Año 2075. La humanidad ha regresado a explorar los océanos. A bordo del sumergible Argos 1, el legendario capitán Kelvin y su tripulación emprenderá una misión secreta: recuperar un antiguo cofre hallado en tales coordenadas a más de 120 metros bajo el océano Atlántico. El sumergible es una cápsula rígida de exploración con 5 metros cúbicos de volumen. Desciende lentamente. Dentro, la temperatura se mantiene confortable a 20 grados Celsius. Afuera, la temperatura del agua es de 4 grados Celsius. El Argos 1 transporta también un cilindro de aire seco comprimido con un volumen de 0,5 metros cúbicos a 5 atmósferas y 20 grados Celsius. Este gas podría utilizarse para llenar una cámara auxiliar si la presión dentro de la cápsula supera las 2 atmósferas. Aclaración. Importante, el sistema de emergencia detecta si la presión de la cápsula supera las 2 atmósferas. En tal caso, se activa una válvula de alivio para evitar dañar la estructura y proteger a la tripulación. Todo transcurre bien, hasta que una falla misteriosa desactiva el sistema térmico. En pocos minutos, la temperatura interna de la cápsula comienza a descender y llega a igualarse al entorno del océano. En ese momento, el capitán descubre que el cofre está sellado con una combinación secreta que puede deducirse de parámetros físicos del entorno. Tu misión como físico es el siguiente. A. Calcular la presión total externa en atmósfera que soporta la cápsula a 120 metros de profundidad, teniendo en cuenta que la presión atmosférica en la superficie es de 1 atmósfera y la densidad del agua de mar es de 1025 kilogramos por metros cúbicos. Bien, vamos a comenzar a resolver esta parte que es la más fácil. Nosotros tenemos el submarino que se encuentra a una profundidad h con respecto a la superficie del mar, del océano. Acá abajo va a sufrir una presión que en realidad será la suma de la presión que hace el agua sobre el submarino y también la presión que hace el aire sobre el agua. Es decir, a esta presión le vamos a llamar P0, es la presión atmosférica. Y esta será la presión total, que es la que estamos buscando. Acá tenemos los datos: la profundidad es 120 metros, la presión atmosférica es de 1 atmósfera y la densidad es de 1025 kilogramos por metros cúbicos. La aceleración de la gravedad no la dice, entonces vamos a suponer que es la que comúnmente usamos, 9,8 metros sobre segundos cuadrados, y queremos conocer la presión acá abajo. Acá, para poder aplicar, vamos a tener que tener todo en el sistema internacional, o sea que vamos a tener que convertir una atmósfera a pascales. Entonces, una atmósfera es de 101.325 pascales. La formulita que vamos a utilizar es la de la presión hidrostática, igual a presión atmosférica más la densidad por la aceleración de la gravedad por la profundidad. La presión entonces será 101.325 pascales más la densidad de 1025 kilogramos por cada metro cúbico por la aceleración de la gravedad por la profundidad de 120 metros. 101.325 más 1025 por 9,8 por 120. Igual, y me da 1.306.725. 1.306.725 pascales. Ya está resuelto el ítem A. Vamos al B. Bueno, ahora me dice
que debo determinar la cantidad de calor que debe absorber el aire interno para volver a los 20 grados Celsius. Acuérdense que estamos hablando de una nave que puede recuperar su temperatura, entonces interna, ¿no? Para mantenerse a esos 20 grados Celsius. En un momento se enfrió y ahora queremos que vuelva a levantar esa temperatura. Entonces, ¿cuánto calor será? Entonces, queremos conocer el calor que debe absorber el aire porque se enfrió, pasó de los 20 grados a los 4 grados Celsius. Entonces, queremos saber qué calor tiene que absorber para volver a tener los 20 grados Celsius. El volumen del aire es de 5 metros cúbicos. Entonces, a partir de lo que nosotros vemos, la temperatura inicial, como ya está frío, es de 4 grados Celsius. La temperatura a la que queremos llegar es de 20 grados Celsius. Y el calor específico, que es de 1005 joules sobre kilogramos Kelvin. El calor específico es una constante que nos va a ayudar a calcular la cantidad de calor que necesitamos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, recordamos un poco la formulita. El calor será igual a la masa de aire por el calor específico por el cambio de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial. Pero resulta que estas temperaturas tienen que estar en Kelvin, porque acá nosotros tenemos la constante Joule sobre kilogramos Kelvin, donde Joule es unidad de energía, kilogramos es unidad de masa, Kelvin es unidad de temperatura. Vamos a tener que pasar estas temperaturas a Kelvin. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a usar una formulita que es la que me convierte. Si yo quiero encontrar una temperatura en Kelvin, voy a tener que poner la temperatura en Celsius y solamente sumarle 273,15. Entonces, la temperatura en Kelvin será, comencemos con la temperatura inicial, 4 grados Celsius, o sea, 4 grados Celsius más 273,15, 277,15 a Kelvin. Esta va a ser la temperatura inicial. La temperatura final, que también la queremos pasar a Kelvin, también va a ser, en vez de 4, 20 grados Celsius, 20 grados Celsius más 273. La temperatura en Kelvin será 293,15. 293,15 Kelvin. Una cosa, no tenemos la masa, pero vamos a completar los datos acá. No lo dice el problema. La densidad del aire en estas condiciones suele ser 1,2 kilogramos sobre metros cúbicos. Así que vamos a tener que calcular la masa también en un cálculo aparte. Ustedes saben que densidad es igual a masa sobre volumen y por lo tanto la masa es igual al volumen por la densidad. Entonces la masa será 5 metros cúbicos por la densidad 1,2 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces la masa nos da 5 por 1,2 son 6 kilogramos. Ahora vamos a reemplazar todos los datos aquí. La masa, 6 kilogramos, por el calor específico, que dijimos 1005 Joule sobre kilogramos Kelvin, por el cambio de temperatura, 293,15 Kelvin menos 277,15 Kelvin. Cerramos paréntesis. 6 por 1005 por el cambio de temperatura, 293,15 menos 277,15, cierro paréntesis, y me da 96.480 joules. Ese es el calor que se necesita para que vuelva a tener los 20 grados Celsius. En el C nos pide calcular la presión final del gas del cilindro cuando desciende a 4 grados Celsius. Bueno, entonces ahora volvemos al tema del cilindro.
Lo de recién fue lo de la cápsula donde estaban metidos los tripulantes. Ahora, la nave tenía también un cilindro que contiene aire, ¿sí? Y queremos saber qué presión va a tener en el interior del cilindro cuando la temperatura disminuya a 4 grados Celsius, ¿sí? Entonces acá tenemos los datos. La presión es la incógnita. La presión que tenía al principio es la presión inicial, es de 5 atmósferas. La temperatura final se enfría hasta 4 grados Celsius. La temperatura inicial era la que era de 20 grados Celsius. Entonces recordemos que estos son 277,15 Kelvin y estos son 293,15 Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Las leyes de los gases. P1 por B1 sobre T1 es igual a P sub 2 por B sub 2 sobre T2. Esta es la ley de los gases, ¿sí? Presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Pero como sucede que el cilindro no cambia su volumen, el gas que lleva adentro tampoco cambia su volumen, o sea que B1 es igual a B2 y por lo tanto lo puedo simplificar de la ecuación. Y entonces me queda P1 sobre T1 es igual a P sub 2 sobre T sub 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que quiero encontrar yo? La presión final. Entonces, despejo T2 pasa para aquí, multiplicando. Así que P sub 2 me va a quedar P1 por T2, que es la temperatura final, sobre T1, que es la temperatura inicial. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces me quedará P sub 2 igual a la presión inicial, que era de 5 atmósferas, por la temperatura es 277,15 Kelvin, sobre la temperatura inicial, que es 293,15 Kelvin. Entonces la presión 2 será igual. 5 atmósferas, 5 por 277,15 dividido 293,15. Igual. Entonces nos da una presión de 4,73 atmósferas. Atmósfera. Bien, ya hemos calculado la presión 2, 4,73 atmósferas, y ahora vamos a expresarlas en pascales. Hacemos presión 2, 4,73 atmósferas por línea de fracción, si atmósfera está arriba, arriba, abajo. Una atmósfera son 101.325 pascales. Hacemos los cálculos y nos da 479.267,25 pascales. Y ahí terminamos el punto C. Ahora me dice, si el gas del cilindro se libera y ocupa el volumen de la cápsula a esa temperatura, ¿se activará el sistema de emergencia? En donde nos pregunta si el sistema de emergencia se va a activar. Y acá resulta que dentro de la cápsula vamos a tener una presión total, que va a ser la presión inicial que tenía de una atmósfera, y por el problemita que hubo se libera presión, o sea, se libera gas desde el cilindro hacia la cápsula, ¿sí? Entonces, la suma de estas dos presiones, si llega a ser 2 atmósferas, sí se va a activar el sistema de emergencia. La pregunta es si se activa o no. Entonces nosotros tenemos que calcular esto y ver si es que esto efectivamente es igual a 2 atmósferas. Para hacer eso, primero vamos a calcular la cantidad de sustancia que hay dentro del cilindro, es decir, N. Y para hacer eso vamos a utilizar la formulita de las leyes de los gases. P por B es igual a N por R por la temperatura. Aquí, ¿qué presión vamos a utilizar? Bueno, acá tenemos los datos.
La presión es la última que hemos calculado, 4,73 atmósferas, que son 479.267,25 pascales. ¿Sí? Esta es la presión dentro del cilindro en este momento. La temperatura en este momento es la de los 4 grados Celsius, que son 277,15 Kelvin. El volumen del cilindro, del interior del gas que hay dentro del cilindro, es de 2,5 metros cúbicos. ¿Sí? Y acá tenemos la constante universal, la constante de las leyes de los gases. Acá que nosotros buscamos n, entonces RT que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, n será igual a P por B sobre RT. ¿Sí? Entonces acá n será P, 479.267,25 pascales, por el volumen, 0,5 metros cúbicos. Ese es el volumen dentro del cilindro. Sobre R, donde R son 8,314 joules sobre mol Kelvin, por la temperatura que tiene en ese momento, que es de 277,15 Kelvin. En paréntesis, son 479.267,25 por 0,5, cierro paréntesis, todo eso dividido en, abro paréntesis, 8,314 por 277,15, cierro paréntesis. Igual. Y me da 103,99 y un 7. Bien redondeados son n igual a 104,00 moles. Volvemos a utilizar la formulita de recién. P por B igual a nRT. Y esta va a ser la presión que se va a liberar. Entonces esa presión será nRT sobre el volumen. Pero, ¿qué volumen y qué temperatura vamos a utilizar? Aquí se liberó la cantidad de gas hacia la cápsula y así que vamos a utilizar el volumen de la cápsula y vamos a utilizar la temperatura que tiene ahora la cápsula. Recordemos que recobró sus 20 grados Celsius. Entonces, la presión será N 104,00 moles por R, donde R es 8,314 joules sobre mol Kelvin, por la temperatura T, que dijimos que son los 293,15 Kelvin. Y todo eso dividido en el volumen, que son los 5 metros cúbicos. La presión que se libera a la cápsula será la siguiente: 104 por 8,314 por 293,15 dividido en 5. Y esto me da 50.694,78 pascales. Y a esto lo vamos a pasar a atmósferas. Entonces, pascales abajo son 101.325 pascales, una atmósfera. Lo vamos a pasar a atmósfera. Y esto me queda. Esta cantidad, vamos a usar el número completo directamente dividido en 101.325. Igual 0,50 atmósferas. Eso es lo que se liberó. Ahora vamos a ver si se activa o no se activa. Dijimos que la presión total será igual a una atmósfera más 0,50 atmósferas. Entonces la presión total igual a 1,50 atmósferas. En definitiva, no se activa el sistema de seguridad, el sistema de emergencia.
Bien, ese es el punto D y vamos al último punto. Vamos al último punto, el E dice, finalmente la combinación secreta del cofre es un número de 4 cifras formadas por, primero, las 2 cifras del número entero de atmósferas expresada que soporta la cápsula. Segundo, la cantidad de decenas enteras de kilojoules de calor en el punto B. Y un 1 o un 0 según se active o no se active el sistema. Bueno, en el último punto me pide 4 cifras, ¿cierto? Esas cifras van a ser la combinación para abrir el cofre del tesoro, lo que sea que haya ahí. Acá nos dice que son las primeras 2 cifras de esta presión que rodea, pero a esa presión nos aclara que tiene que estar en atmósferas, así que vamos a hacer por línea de fracción igual, pascales son 101.325, y acá vamos a tener que esto va a ser una atmósfera. Y esto va a ser igual a, ya lo hice en la calculadora y me da 12,89 o 12,90 en realidad, entonces me da 12,90 atmósferas. Como me pide las 2 primeras cifras, son siguientes. Las primeras 2 cifras, 12. Vamos a la segunda cifra que decía las decenas, la primera decena en redondo de la cantidad de calor, por lo tanto es 9. Y la tercera cifra estaba dada por si se activaba o no se activaba, iba a ser un 1 o un 0. En el sistema binario, un 1 es un sí y un 0 es un no. Entonces aquí sería no, entonces es un 0. Por lo tanto, en definitiva, es 12, 9, 0. Esta es la clave de la combinación para abrir la caja.